Volvemos a la política nacional. Esta mañana se realizó una segunda reunión entre los presidentes de todas las fuerzas políticas para avanzar en un nuevo proceso constituyente. En la instancia, parlamentarios oficialistas y de oposición van definiendo un principio de acuerdo con 5 puntos principales para profundizar en este tema. Conversamos con la diputada Gael Llomas, jefa de la bancada de diputados y diputadas de Convergencia Social. Diputada Llomas, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Hola, bien, gracias Andrés. A ver, diputada, vamos entrando en materia. Son varios puntos que por lo menos uno ve en las reacciones de autoridades, de diputados, se van llegando a ciertos acuerdos en común. A ver, 100% elegida democráticamente, va a haber una nueva convención, va a ser paritaria, va a haber claro, está más en la convención, un apoyo de un comité de expertos. ¿Cómo va viendo usted, como primera reacción, este principio de acuerdo, este avance en las conversaciones? Bueno, yo en realidad primero quiero reconocer el esfuerzo que se están haciendo desde las distintas autoridades políticas de poder llegar a un acuerdo en esta materia, entendiendo que hay un proceso constituyente abierto y que necesitamos entregar certezas, claridad a la ciudadanía, y por eso es importante el avance del día de hoy. Primero, en el reconocimiento, ¿cierto?, de este punto inicial, que es que el proceso constituyente debe seguir su curso, y en segundo lugar, que sea un órgano electo 100% quien redacte, teniendo como orientación, ¿cierto?, la paridad, que es parte también de los elementos que hoy día se conversaron, y yo valoro mucho, quiero reconocer además en este sentido el factor que jugó algunos partidos políticos en particular. Por ejemplo, en el caso de Bópoli, quienes desde Chile Vamos, ¿cierto?, y una fuerza que estaba conversando, discutiendo la posibilidad de otras opciones, hoy nos dan esta señal de que quieren avanzar también en un órgano 100% electo, y eso, por cierto, que va a ser importante para la democracia y también para el fortalecimiento de esta instancia que va a definir el pacto que nos va a unir a todas y a todos. Sí, lo que uno puede ver, por lo menos en primera instancia, diputada, es que en el papel, por lo menos, este principio de acuerdo va dibujando un trabajo constitucional o de convención distinto al que se vio en el trabajo del año pasado. ¿Cómo lo ve usted? Porque claro, todavía falta por definir el tema. Paridad se da por hecho, un tema que no es discutido hoy día. Pero el tema del rol de los independientes, escaños reservados, qué porcentaje van a ocupar, incluso el tema del comité de expertos. Recién lo conversábamos con el senador Macaya, que él decía, a ver, aquí se van a poner algunos bordes, algunos temas que hay que ponerle ciertos acentos a que no se puede tratar como se quiera. No, por cierto, y también sacar aprendizajes del proceso pasado, no partimos de cero. Tanto respecto a los contenidos, porque también al día de hoy conversamos y habían muchas voces que llegaban al mismo punto, es decir, de partir con una hoja en blanco, teniendo insumos por delante, y dentro de esos insumos está tanto el texto de la nueva Constitución, también el proceso deliberativo de Michelle Bachelet, como también cualquier aporte que nos permita avanzar en puntos de encuentro. Durante la campaña se dijo mucho que había coincidencia con el Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, es un punto de partida importante también respecto a las garantías que debería tener el Estado respecto a la relación con los derechos sociales. Eso por dar un ejemplo, pero creo que son sintonías que se han ido trabajando durante este tiempo y que también es necesario decirle a la ciudadanía, tanto por tranquilidad del proceso venidero, que hay puntos de coincidencia que nos hacen partir más adelantados que antes, ¿cierto? No vamos a repetir toda una discusión. Por eso, por ejemplo, también desde el Frente Amplio hemos planteado lo necesario que es que este proceso sea breve para poder contar con una nueva constitución el próximo año. Eso, sin duda, teniendo en consideración que esto va a ser un proceso deliberativo, y en ello también sacando aprendizajes, como bien decías tú y lo dijo también el senador Macaya, es importante considerar el aporte que van a hacer los independientes, las independientes dentro del proceso, pero a lo mejor pensar mecanismos distintos para su incorporación, entendiendo en este proceso que hay un avance que se requiere realizar. Pero definitivamente, tal como fueron incluidos en la elección, en el trabajo convencional entre los independientes, tal como fueron incluidos los escaños reservados en la convención también que la ciudadanía votó en contra, ¿usted ve difícil que haya agua en la piscina en buen chileno para que esos dos ítems funcionen tal cual como funcionaron en el anterior trabajo? Bueno, yo veo difícil que las voluntades den con que sea de la misma forma, ¿cierto?, que en el proceso pasado. Pero eso no quita que sí deben estar incorporados. Y yo creo que ese principio también nos une. Y lo escuché desde los distintos partidos políticos, y yo creo que eso también
es valorable. El cómo se va a configurar es una discusión que todavía no hemos dado y que creo también importante respetar, ¿cierto?, en este sentido los tiempos que nos hemos dado. Nos vamos a reunir nuevamente el día jueves y ahí podremos también poner estas propuestas sobre la mesa y para ello es importante también escuchar a las autoridades sociales. Para nosotros es relevante el aporte que puedan generar, sacando los aprendizajes del proceso pasado. ¿Cómo ve usted, diputada, este apoyo de este comité de expertos? Lo que uno va escuchando en diferentes parlamentarias es que debiese ser un trabajo previo al trabajo de la convención. ¿Cuál debiese ser esa labor de este comité de expertos? Recién yo le señalaba hace unos segundos lo que nos señaló el presidente de la UDI, Javier Macaya, el senador por la región de O'Higgins, de que debiese delimitar ciertos temas que ya quedó claro en la anterior discusión que hay que ponerle bordes. ¿Cuál cree usted que cuáles son los límites y cuál debería ser la función de este apoyo de comité de expertos? Bueno, lo primero es decir que va a ser un comité que apoye, no que suplante, ¿cierto?, la decisión que deben tomar los convencionales electos, ¿cierto?, dado que definimos, o al menos fue el acuerdo mayoritario al que llegamos el día de hoy, que sea un órgano 100% electo quien defina los contenidos de esta nueva Constitución. Pero para eso es importante también tener como conexión y como aporte al proceso lo que puedan también generar en términos de contenido, insumos, ¿cierto?, desde aquellos técnicos y técnicas que nos permitan también poder tener como objetivo, ¿cierto?, una nueva Constitución que se haga cargo de todos los debates constituyentes que deben ser resueltos en esa nueva Constitución. Para eso, al menos desde el Frente Amplio delineamos dos momentos, entendiendo ese rol, ¿cierto?, que no es de suplementación, sino que es de aporte al proceso. Primero, en un momento inicial, creemos que es importante poder sistematizar los insumos que ya están, ¿cierto? Poder delinear cuáles son los debates necesarios que debe dar este órgano constituyente. Y en segundo lugar, acompañar el proceso como tal, ¿cierto? Para poder armonizar y tener un debate, ¿cierto?, integral, ¿diputada?, que permita tener una nueva constitución que no tenga, ¿cierto?, partes, en el fondo cada una que se haga cargo de lo que su especificidad requiere, sino que tenga un todo integral. ¿Y puede definir este comité de expertos, por ejemplo, qué temas no pueden ser tocados en la discusión constitucional? Por ejemplo, no sé, temas que no hayan recibido gran apoyo de parte de la ciudadanía, aunque no tenemos obviamente ese insumo porque la gente votó por apruebo o rechazo, no tenemos mayor profundidad respecto al tema, pero ¿puede definir esa comisión temas que definitivamente en la discusión no se van a tocar? Mira, yo creo que va a ser importante que ellos nos puedan insumar respecto a lo que es necesario y qué cosas, ¿cierto?, pueden ser prescindibles dentro del debate constitucional y que puedan ser desarrolladas bajo un debate legislativo, porque, ojo, aquí no todo es necesario que esté en la nueva Constitución. Hay debates que pueden ser desarrollados mediante proyectos de ley y que queden en la legislación y en la institucionalidad de todas formas. Ahora, acerca de la participación ciudadana, solo quería rescatar una propuesta que también hemos presentado el día de hoy como Frente Amplio, que tiene que ver con que la ciudadanía también pueda ser incorporada como voz respecto a las prioridades. Y para eso proponemos la realización de una consulta ciudadana en donde la ciudadanía pueda expresar cuáles son sus prioridades respecto al debate constitucional y esa consulta la pueda llevar a cabo la Asociación Chilena de Municipalidades en conjunto con el gobierno. Nos parece que hay que recoger también encontrando mecanismos que sean, ¿cierto?, que sean conducentes al debate, pero recoger la opinión ciudadana nos parece importante para el proceso como tal. No desapegar, ¿cierto?, el primer momento, que es de la elección de los convencionales, y luego la elección de plebiscitaria final, ¿cierto?, respecto al texto, sino que ir acompañando dentro del debate constitucional la opinión de la ciudadanía para que así nos permita contar con un texto que en sus términos mayoritarios recoja las preocupaciones ciudadanas. Sí, diputada, la quiero cambiar de tema, seguir muy cercano al tema constitucional. Son las palabras del presidente de la República, por ejemplo, cuando fue el cambio de gabinete. Respecto a Isamar, obviamente, esta discusión con el proyecto transformador que llevó al presidente Boric a la presidencia de la República. A ver, dijo el día martes, ningún paso atrás respecto a las reformas. Pero ayer, en una nueva conmemoración del 11 de septiembre, dice el presidente Boric, avanzar con gradualidad sin renunciar, que para serle franco se parece harto al realismo sin renuncia de la presidenta Bachelet de hace 7 años. Usted incluso se sonríe un poco.
A ver, ¿cuál Es que, no, porque aquí voy a la pregunta, diputada. A ver, porque uno veía a un presidente bastante enfático el martes y uno siente, de sensación, percepción, a un presidente Boric con otro tono el día domingo respecto a las mismas reformas. ¿Cuál cree usted que va a ser el camino o debiese ser el camino? Recién lo conversamos con el senador Macaya. Hoy día el Parlamento está 50 y 50. Más allá de la voluntad del gobierno, claramente se necesitan votos. sí, no, mira, me sonrío y lo explico al tiro porque en realidad el presidente, igual desde que asumió su mandato, le dijo a la ciudadanía que nosotros vamos a tener un proceso de cambios y para eso se necesita cierta reforma, pero que deben ser desde la base de la gradualidad. Nunca hemos visto, ¿cierto?, que los cambios van a ser de la noche a la mañana. Se requiere, lógicamente, un proceso que, por ejemplo, lo podemos ver en distintos proyectos de ley y reforma. Cuando hablamos de 40 horas, lo hablamos con gradualidad, y ese fue el acuerdo que, de hecho, llegó la ministra Janet Jara con los distintos sectores de la economía, incluyendo a las y los trabajadores. Lo mismo, por ejemplo, cuando conversamos respecto al salario mínimo, ¿cierto? No fue un cambio y un aumento que teníamos planificado, ¿cierto?, desde un inicio del gobierno de la noche a la mañana, sino que se está pensando en un camino, ¿cierto?, de años que nos permita llegar a la meta, que son los 500.000 pesos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno lo ha dicho explícitamente desde un inicio, no hay un cambio de mirada al respecto. Me parece que el cambio de gabinete viene a fortalecer la posibilidad de darle viabilidad política a la reforma y por lo mismo no hay, cierto, un desentendimiento respecto al programa, sino que al contrario queremos que ese programa sea viable. Y como bien dices tú, para que sea viable se requieren votos en el Congreso, se requiere diálogo político y se requiere también disposición de todos lados, ¿cierto?, para llegar a entendimiento. Hay temas que son deudas históricas, cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma de pensiones. Tenemos por lo menos 2 reformas que se han tramitado el último tiempo en el Congreso y que lamentablemente no hemos llegado a una conclusión porque hay diferencias políticas sustantivas. Y en ello creo que es importante, primero, reconocer que hay una deuda frente a la ciudadanía, que es importante aumentar las pensiones, pero también es importante dar un cambio en el camino que se ha guiado respecto al sistema previsional. Un camino, ¿cierto?, que con el que tenemos, el sistema previsional que tenemos actualmente, son las FP, las que tienen un control, porque en realidad son las formas de administración que tienen hoy día las pensiones en Chile, para pasar a tener un camino guiado por la seguridad social, ¿cierto? Entonces, hay un cambio de foco que es importante y que además es el sello del gobierno y que sin duda, y también lo reconoce el resto de los partidos políticos, no nos pueden pedir que renunciemos a ese sello. Sí, y entendiendo esa gradualidad, esa viabilidad que usted nos decía recién, a ver, reforma de pensiones, reforma tributaria, reforma de salud, tal como está planteado hoy día, dentro de esa gradualidad, de esa viabilidad, ¿usted lo ve difícil que en los 4 años del gobierno del presidente Boric veamos varios de los puntos, veamos esas reformas tal cual están puestas hoy día en el papel, el 2026, se vean tal cual funcionando en nuestro país? Bueno, lo primero es que de esa reforma la única que ha sido presentada hoy día y de la que es podemos tributaria, hablar, sí, pero las otras hemos ido conociendo los aspectos ¿cierto?, fundamentales, por lo menos. Claro, pero respecto a esas de que se ha conocido los aspectos fundamentales, igual ha existido un proceso de diálogo para que tenga viabilidad. Eso lo ha realizado el subsecretario como forma, ¿cierto?, de interlocución previa a llegar al Congreso y así poder presentar un proyecto de ley que tenga algo de sustento político también. Eso se ha realizado, por cierto. Yo quiero reconocer en eso el trabajo que se ha hecho y que hemos también realizado desde el mismo Congreso en la conversación que tenemos con las otras bancadas. Entonces, yo creo que sí, además de reconocer ese trabajo, es importante también decirles que efectivamente va a haber un proceso también de discusión legislativa en el Congreso. Yo lo que espero es que no se tranque la pelota en este sentido, Andrés, porque luego del resultado del plebiscito, vi algunos sectores de la derecha, ¿cierto?, señalando que ni siquiera querían ir a conversar o que sus asesores fueran a conversar con el gobierno, por ejemplo, en materia de la reforma tributaria. Yo creo que no están los tiempos políticos, digo, porque la ciudadanía, la que hoy día también está demandándole a la institucionalidad soluciones a sus necesidades. Y en ese sentido, nosotros tenemos que estar a disposición
de generar los canales adecuados. Y yo espero que esos canales sigan fluyendo y no que se tranque la pelota. Sí, diputada, pero uno ve por lo menos la palabra de los, sobre todo los personeros de Chile Vamos, que, por ejemplo, voy a reforma de pensiones, que el 6%, que se ha planteado, vaya solamente a solidaridad. Uno hoy día lo ve difícil porque la postura se ha endurecido respecto a eso, que sea un 3 y 3, ahí se están definiendo. Por ejemplo, respecto a la reforma a salud, que las ISAPRES dejen de funcionar tal cual hoy día están funcionando, también uno lo ve en la discusión, que también lo ponen, recién lo conversamos con el senador Macaya, esos dos puntos decía, a ver, aquí ya la situación cambió y respecto, no están los votos en el Congreso. El gobierno en esos dos puntos, por ejemplo, yo les menciono dos aterrizajes súper sensibles, dos temas muy sensibles, que esos temas lo ven difícil, que avancen tal cual lo está planteando hoy día el gobierno. O sea, el gobierno, primero decirle que en el programa, ¿cierto?, respecto al sistema de pensiones, nosotros lo que planteamos es terminar con la AFP. Sobre ese punto, yo al menos no he escuchado ciertas voces desde Chile Vamos que estén defendiendo a la AFP. No, por eso iba al 6%, que se mantenga. Por eso le ponía Entonces, ese punto. Claro, pero por eso, uno entiende que hay que, en el fondo, darle especificidad a esta discusión de cuáles son los gestos que se dan y cuáles son los gestos que se entregan. Hay más elementos sobre la discusión que están puestos sobre la mesa, no solo el 6% que está planteando por parte de Chile Vamos. Entonces, cuando lleguemos al área chica, ¿cierto?, la discusión de la reforma de pensiones, ahí podremos ver en detalle cuáles son las prioridades que va a tener Chile Vamos por una parte, pero por otra, y me parece que va a ser lo más importante, o debiera ser lo más importante, es en cuánto se le va a subir las pensiones a la y los chilenos. Y eso tiene directa relación con los puntos que vayan a solidaridad. Así como también se planteó desde la reforma que generó el presidente, ¿cierto?, Piñera, que la discutimos en el periodo pasado, en donde se veía explícitamente cuánto iba a aumentar las pensiones porque se puede garantizar, ¿cierto? Porque esta es la forma de garantizarlo con los puntos de solidaridad. No así, ¿cierto?, con la capitalización individual, que es otra forma que además se está pensando, ¿cierto?, el poder tener un sistema mixto que haga complementario a ambas cosas, pero para eso hay que darle viabilidad también al sistema de seguridad social. Y eso es lo que yo creo que también requiere afinar la discusión, y yo en esto no me quiero saltar ningún debate porque creo que el debate se va a dar en el Congreso, por cierto, y para eso yo también esperaría que en lo pronto podamos contar con una reforma presentada por parte del gobierno. Diputada Gael Llomas, como siempre, un gusto conversar con usted aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Un gusto, Andrés, que estés bien. Chao. Chao, chao.